Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Reviews for You. Y perdonad hoy porque estoy grabando con el auricular de los iPhones. Seguramente que notaréis una peor calidad. Pero bueno, para el tema del podcast creo que también dentro de lo que cabe pues da un poco igual. Y quería comentar, al fin y al cabo, las noticias más relevantes del mundo de hoy. Y también quería comentaros que en la página web de reviewsforyou.com he puesto dos categorías donde ponéis, por ejemplo, reviewsforyou.com/enlaces y tenéis todos los enlaces disponibles de lo que es la comunidad, tema de canal de YouTube, podcast y tal, y después también tenéis un reproductor dedicado en la propia web. O sea, si ponéis, por ejemplo, reviewsforyou.com/podcast, directamente podéis escuchar ahí todos los episodios que estoy grabando aquí en el podcast. Así que directamente desde la web lo tenéis absolutamente todo. Así que sí, vamos a empezar ahora con el tema de las noticias y vamos a empezar con que Apple, según los rumores, obviamente, no se ha estrenado nada, pero sí que se rumorea bastante de que quiere invertir bastante en el tema de servicios, ya que ve que al fin y al cabo es un valor muy atractivo a nivel económico, ya que es un sustento muy regular, ¿no? O sea, no es lo mismo que te gasten 200 euros, que dices, hostia, sí, está bien, muy bien, pero si después estás 3 años, 5 años, 10 años sin gastar nada, pues claro, al fin y al cabo si solo 200 euros los divides en meses, tampoco te queda tanto, ¿no? Mientras que si tú le estás cobrando a una persona entre 5 o 10 euros o 20 euros, todos los santos meses durante todos esos años, obviamente vas a sacar más pasta. Aparte de que, pues lo bueno entre comillas, yo hablo a nivel empresarial, que tiene Apple, es que es muy suya. ¿Cómo decirlo? O sea, al fin y al cabo, pues lo que os decía, ellos lo que hacen es darte cada vez, y más, ahora también contaré un poco, razones para que no te cambies de ecosistema. O sea, el tema del Apple Watch, ¿no? Por ejemplo, en plan de, hostia, es que si lo hiciesen compatible con Android seguramente vendería mucho más el Apple Watch. Ya, pero es que no me sea rentable, porque es que si yo lo hago compatible, ¿para qué necesitas un iPhone? Si también con un Android puedes utilizarlo. Mientras que si lo hago solamente compatible con el iPhone, te voy a vender tanto el iPhone como el Apple Watch. O sea, ya te estoy vendiendo dos cosas. Y eso también se puede decir que está un poco ayudándose de su poder de liderazgo en ese sector, ¿no? En el sector tecnológico. Y también lo que quería comentar, sobre todo con la nueva presidencia en los Estados Unidos de Biden, lo que también está buscando él es un poco eso, o sea, y más juntándose con todas las demandas que ha tenido por parte de Spotify, de Epic Games y tal, pues también quieren hacer un poco eso, o sea, que Apple no se aproveche de ellos mismos, porque Spotify, por ejemplo, una de las denuncias que le puso fue porque ellos mismos promocionaban, obviamente, más su servicio que el de Spotify, ¿no? O sea, te metían Apple Music en la Apple Store, en la primera publicación, o sea, todo el mundo que abra esa aplicación va a saber que existe Apple Music, cosa que Spotify no, ya tienes que ir a buscarla, ¿no? Entonces, eso es lo que le está diciendo Spotify en plan de, oye, es que no estamos compitiendo al mismo nivel, o sea, tú estás jugando con 3 jugadores más que yo, entonces, claro, ganarte es un poco complejo, y eso es lo que quiere luchar Biden con eso, tanto a nivel del sistema operativo, o sea, que no ayude mucho a lo que es las propias aplicaciones o servicios de Apple respecto a las de los demás, y también pues lo que están luchando, que eso sí que a lo mejor lo veo un poco más complejo, es el tema de que dejan instalar aplicaciones de terceros, o sea, bueno, aplicaciones no, perdón, tiendas de aplicaciones de terceros. O sea, la típica de que tú, por ejemplo, en Android puedes activar originales desconocidos y activar lo que te dé la gana, ¿no? Puedes instalar, por ejemplo, Aptoide, que es una tienda de aplicaciones alternativa a la Play Store, y ahí instalar lo que tú quieras. Eso es lo que en iOS no se puede, y entonces eso es lo que también están luchando porque se llegue a poder, ¿no? Sino que siempre tienes que pasar por lo que Apple te llegue a decir. Que claro, tú dices, sí, es que claro, al fin y al cabo el sistema operativo es de Apple, entonces pues tiene todo el sentido de que ellos sean los que... Sí, pero es que en Android y iOS estamos llegando, bueno, no es un monopolio porque tendría que ser solamente uno, pero claro, o sea, morimos a dos sistemas operativos diferentes, vas a uno o vas al otro, pero claro, perdón, no puedes competir a día de hoy con ellos, o sea, es muy complicado tener que sacar tú un sistema operativo en el cual le puedes hacer un poco de competencia a Apple o a Android, ¿no? Y ahí es donde pues tienen ese valor que obviamente pues se está aprovechando bastante, ¿no? Obviamente a nivel empresarial se entiende que si tú te dejan aprovecharte, pues lo vas a hacer, ¿no? O sea, es algo bastante obvio,
pero que, claro, llega un punto donde, claro, todas las demás empresas, pues no serían, y todo eso al fin y al cabo se tiene que controlar. ¿Por qué? Porque tú imagínate, si tú montas un negocio, ¿no? Ese negocio tiene un valor de 1 millón de euros, por decirlo así, ¿no? Entonces tú coges y empiezas a invertir hasta coger y que coja y lo duplique el valor, ¿no? Tenga un 2 millones de euros. ¿Qué pasa? Pues que Apple, solo con su poder adquisitivo, o sea, puede decir, oye, hostia, esto he visto que en un solo año ha duplicado el valor, ¿no? Pues vamos a copiarlo. ¡Pam! ¡Hala! A tomar por culo. Entonces, podría hacer eso con todos, 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 todos. ¿Y qué pasaría? Pues que Apple, al hacer eso, también duplicaría más su valor y al fin y al cabo llegaría a una forma exponencial donde sería totalmente inalcanzable, ¿no? Y todo eso es lo que se tiene que controlar. Por ejemplo, un ejemplo muy parecido es en el tema del fútbol, que está la limitación del fair play financiero. ¿Esto qué significa? Pues que los clubes, aunque puedan tener 3.000 millones de euros de dinero, no pueden gastarse más de 200 millones en cuanto a fichajes, ¿no? ¿Por qué? Por eso mismo, porque está claro que tiene que tener una ventaja que un equipo sea más rico respecto a otro, o sea, que al fin y al cabo un Madrid se puede gastar 200 millones y, por ejemplo, mi Elche pues se pueda gastar 20 o 30 en el mejor de los casos, ¿no? Pues claro, esa diferencia ahí está clara. Pero es que en realidad, si nos ponemos así, ¿qué pasaría? Pues lo mismo, ¿no? El Madrid ficharía a los mejores jugadores, por lo tanto ganaría más títulos, por lo tanto tendría más dinero, seguiría fichando más, mejores jugadores y sería como ultra mega complejo poder hacerle competencia a estos clubes, ¿no? Pues más o menos es algo muy, 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 muy similar. Y bueno, como os decía con el tema de los servicios, Apple pues quería meterse un poco ahí. Hemos visto que no han funcionado nada bien sus servicios, ni Apple TV Plus, ni Apple Music, ni Apple Arcade, Apple News tampoco ni ha llegado a España, creo recordar. No, creo que no está en España aún. Y prácticamente, pues se puede decir que por lo menos aquí en España no ha llegado a cuajar del todo. ¿Qué pasa con esto? Pues que al fin y al cabo hicieron los bundles, que yo ya tuve, os dije que a nivel empresarial, yo como empresario, es lo que llegaría a hacer yo como empresario, si yo estuviese en Apple, o sea, yo fuese el que fuese el encargado de las ejecuciones de estratégicas de Apple, ¿no? Por entonces yo haría eso, justamente pues se hizo eso, Apple One, donde se hacían esos bundles, esos packs de servicios y donde Apple pues ha visto que dice, vale, pues yo por aquí puedo llegar a tocar algo, he visto que he sacado un poco más de chicha al decirle, oye, con la misma suscripción que estás pagando Spotify puedes tener Apple Music y Apple TV Plus, ¿no? O también Apple Arcade, todo eso incluido en el mismo precio. Entonces le dices, hostia, a ver, Spotify me gusta más, pero puedo hacer el esfuerzo en utilizar Apple Music y encima puedo utilizar estas más, ¿no? Y yo creo que ahí es donde Apple pues ha visto un poco ese filón, ¿no? Ya que Spotify pues no puede hacer eso porque no tiene tema de vídeo, etcétera, y entonces pues no puede competir tanto por ahí, sino que solamente puede competir en el ámbito de la música, ¿no? Y esto es lo que ha dicho, vale, pues ahora ya hemos visto por dónde tenemos que ir, cuál es el camino y ahora lo que vamos a meter es aquí un montón de tralla para que un usuario pagando solamente 10 euros al mes pues tenga todas estas mejoras. Y esto es lo que van a enfatizar, o sea, lo que les decía que se está rumoreando son varios servicios, empezando por Podcast Plus, donde es un servicio premium con programas especiales creados exclusivamente para esta plataforma. O sea, serían como podcasts muy famosos, o sea, muy profesionales. Imaginaros, pues, podcasts con los que nosotros no podemos competir, como por ejemplo el de Iker Jiménez o alguno de estos, pues que sean exclusivos de ellos, ¿no? Esto, por ejemplo, en iVoox también se han hecho con el iVoox Origin, donde cogen X podcast y si quieres escucharlo, pues solamente puedes ir a iVoox a escucharlo, ¿no? Pues van a hacer algo así. Obviamente no van a coger podcast tan amateur como a lo mejor los que pueda tener iVoox, sino que van a hacer fichajes de estos de, de cojo a Iker Jiménez y me lo meto en exclusiva aquí. Cosas así, ¿no? Después también van a meter Mail Plus, que lo que van a hacer es un servicio relacionado más con la productividad y ofreciendo un poco de gestión avanzada de la bandeja de entrada. Yo sinceramente, para mi uso, obviamente todo lo que es... El otro día escuché un podcast y es que la verdad es que yo creo que fue la definición perfecta. O sea, cuando dijeron yo no soy periodista, como dijo, soy, bueno, sí, como comentarista o no, yo soy un opinador. O sea, yo la verdad es que me considero eso. Yo no trabajo en un periódico ni nada, sino que directamente os leo las noticias y opino sobre ellas y os doy lo que yo puedo pensar respecto a si una cosa puede funcionar, si no puede funcionar o cómo funciona, ¿no? Porque hay muchas veces que dicen esto era así, tal, y entonces yo os lo explico cómo yo, según la base de ingeniería que tengo
pues os puedo explicar cómo creo que pueden ser que lo hayan hecho. Obviamente, tanto en la ingeniería como en cualquier cosa de la vida, para llegar de un punto A a un punto B hay varios caminos y unos pueden llegar por uno y otros por otros. Al fin y al cabo, pues siempre el mejor camino es el que se tarda menos, el que menos cuesta y el que mejor resultado da, ¿no? Al fin y al cabo, un poco así. Pues bueno, lo de Mail Plus, lo que quería decir es que a mí, sinceramente, la aplicación de mail de Apple no me gusta prácticamente nada. La veo muy limitada en cuanto a funcionalidades e incluso, por ejemplo, hay gente súper famosa como Elon Musk, que también fue eso, en plan de, oye, a ver si os ponéis las pilas y mejoráis un poco el tema de la aplicación de mail porque es bastante nefasta, ¿no? Eh, yo entiendo que hay gente que le guste por A o por B, pero a mí sinceramente no. Esto obviamente va a gustos y cada uno puede hacer lo que quiera. Yo utilizo Spark, que a mí me gusta bastante. Tiene bastantes opciones, por ejemplo, tema de marcar y todo eso que a mí me gusta mucho. O tema de mensajería en Smart, que te hace una ordenación no temporal, cosas así, que a mí personalmente me gusta más y yo es la que utilizo. No sé si este Mail Plus, espero que no, porque es que lo que debería hacer Apple directamente mejorar la aplicación de mail para que, por ejemplo, hombre, si es una aplicación pues propia de Apple, pues incluso por el tema de cómo se gestiona internamente o con otros dispositivos, pues yo prefiero utilizarla antes que una de terceros. Pero es que directamente es que no me dan mismas posibilidades y por eso busco esas funcionalidades, por ejemplo, en Spark, ¿no? Y lo de Maze Plus, no sé si será en el ámbito profesional y no le encuentro todo el sentido posible, aunque, bueno, obviamente, no, o sea, me refiero, porque, por ejemplo, Microsoft tiene packs muy importantes y, sobre todo, uno de las fuentes principales de facturación de Microsoft es el tema empresarial. Pero a nivel empresarial te hace ese tipo pack de Office, Outlook, después el Outlook que te gestiona el tema de los mails empresariales, etcétera, ¿no? Entonces todo eso está bastante bien. También con el OneDrive, los 5 teras, estos que veis por ahí por internet que se venden, pues todo eso son empresariales. Y eso está bastante bien. Y eso es lo que no sé si Apple quiere replicar. Porque si quisiera replicarlo, lo malo de Apple, por decirlo así, en ese aspecto, es que son muy suyos. Entonces, claro, esto se lo podrá vender a empresas que trabajen con Mac, no con Windows. O que trabajen mixto, que también yo trabajo en empresas que trabajan mixto, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que no sé cómo llegarán a hacerlo o si los portarán para que sea compatible con Windows. No tengo ni idea. Esto obviamente son muy limitados lo que se ha filtrado, pero eso aquí son deducciones que podría llegar a hacer. Después también otro servicio se llama Stock Plus, donde sería una forma en la que Apple replicara el éxito que ha tenido aquí, ¿no? De la Apple Card, más en Estados Unidos, que es esa tarjeta de crédito. Yo, sinceramente, la tarjeta de crédito, bueno, creo que estaba bien porque creo que al utilizarla te hacía como descuentos, creo recordar. Creo recordar que había algo así. Pero por lo demás, yo soy súper fan de, por ejemplo, el pago móvil. Incluso por seguridad, esto también me hace reflexionar muchísimo. O sea, creo que la gran mayoría de personas, ese 99% que siempre hablo, esa mayoría de gente que no es friki como nosotros, se cree que un pago móvil es más inseguro que una tarjeta de crédito. Mientras que una tarjeta de crédito es ultra mega fácil de hackear, por decirlo así. O sea, tú, obviamente, al final la tarjeta de crédito lo que tiene son unos seriales, unos números en su banda magnética, los cuales se leen cuando tú la pasas por el datáfono, ¿no? O con el NFC, lo que haces también es, ¡pam!, darle esos números. ¿Qué pasa? Pues que tú, una tarjeta de crédito, le das la vuelta y te pone el PIN de seguridad. O sea, está como todo en uno. Es como si yo pusiese en mi iPhone con una pegatina detrás donde ponga la contraseña para desbloquearlo. O sea, cualquier persona lo va a poder hacerlo, ¿no? O sea, imaginaros o sea, como a nivel de seguridad, lo poco seguro que es una tarjeta de crédito. Mientras que en un iPhone, claro, aunque yo te dé el iPhone, no vas a poder pagar, porque vas a necesitar o mi código, o mi cara, o, o mi huella dactilar, ¿no? Son cosas muchísimo más complejas. Eh, joder, qué tos. Perdona, pero es que quiero ser muy consciente de eso. O sea, incluso a mí me da miedo incluso llevar las tarjetas de crédito encima por eso, porque una vez que la pierdes, a ver, tú cuando la pierdes eres consciente y sabes que puedes activarla desde el móvil y tal, pero sí que te lo pueden hacer si te des cuenta y ya te saquen, que sí que después sí te lo seguro y tal, pero bueno, ya te tapía eso, ¿sabes? Y por eso me hace gracia, pero es que lo veo mucho más complejo de hackear o de que te puedan sacar dinero de un pago móvil que de una tarjeta de crédito así al uso. O sea, también ser consciente un poco de eso, de la facilidad que es de que te lo pueden hacer. Después, también otro servicio sería Maps Plus. Se dice que esto se integrará un poco más con Apple Car y yo creo que va a ir muy estilo
bueno, que ahora pasaré a leer tanto en el nuevo Apple Car que se dice, o también en el, ¿cómo era? Apple CarPlay, creo que es, sí, el servicio este que tiene algunos coches. Yo creo que puede ser que vaya un poco por ahí y a lo mejor pues tenga más funcionalidades y sea un poco, haciéndole un poco de competencia a Tesla, pero un poco para todos los públicos, porque al fin y al cabo el Apple CarPlay lo bueno que tiene es que se puede instalar en varios coches, ¿no? Y después también tenemos Health Plus, que es el servicio que aprovecha los datos de la app de salud para ofrecer atención médica digital. Bueno, esto aquí en España creo que no ha llegado, incluso cuando se presentó el Apple Watch Series 4, que es el que yo tengo, se presentó con el tema de la medición esta cardíaca, joder, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que te hacías que te lo medía, ¿no? Pues lo que en Estados Unidos sí que te dan ese servicio médico donde tú podías incluso enviar ficheros que te exportaban en PDF de los resultados y entonces pues te podía hacer, o sea, podía mirarlo al médico y decir, ah, vale, pues tienes esto bien o tienes esto mal, ¿no? Eso en España no ha llegado y supongo que a lo mejor de estos servicios que acabo de mencionar, que son los que se han filtrado, pues no todos lleguen a España, ¿no? Como también ha pasado con el tema de News, por el tema político, el tema de que aquí, pues, bueno, piden creo que será ese impuesto por ese tipo de servicios, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con Apple, y es que se ha filtrado, bueno, se ha estado filtrando durante un montón de tiempo, se ha rumoreado muchísimo el tema del Apple Car, ¿no? Que no se sabe tampoco si se va a llamar así, pero es este nombre que se le ha puesto, que básicamente, como su propio nombre indica, es un coche de Apple, ¿no? O sea, se rumorearon varias cosas, como que estaba trabajando, como lo que ha hecho Tesla, bueno, lo que quiere hacer Tesla y sobre todo lo que ha hecho Elon, que Elon también dijo que quiere licenciar. Cuando se dice licenciar es que tú tienes una tecnología y lo que haces es como que la alquilas para que otro la pueda utilizar, ¿no? O sea, el tema de autopilot y todo este servicio que tiene Tesla y que sobre todo va por delante porque estos servicios casi todos se basan en inteligencias artificiales. Una inteligencia artificial normalmente suele ser mejor que otra, obviamente también por la programación que se le haya hecho, pero también por el entrenamiento que se le haya hecho. ¿Y cuántos coches autónomos habéis visto por ahí? Pues seguramente que la gran mayoría que habéis visto son Tesla. Por lo tanto, son coches que, aunque a ti te están dando ese autopilot nivel tal, también está recogiendo información que va a los servidores de Tesla y se está procesando. Entonces, obviamente tiene muchas más muestras y tiene muchas más cosas para aprender. Eso es la parte positiva que tiene Tesla y que obviamente también se quiere hacer un poco exponencial. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú pasas de exponencial a lineal es que tú, por ejemplo, haces uno más, o sea, sumas siempre el 100%, ¿no? O sea, 1 más 1 son 2. 2 más 2 son 4. Pues claro, eso si tú lo haces en una gráfica, al fin y al cabo te sale una línea a 45 grados hacia arriba, ¿no? Cuando es exponencial, ¿qué es? Pues que si tú cambias que 100 más 100 y el resultado, lo que haces es que 100 más 100 el resultado y después en la otra es el resultado más el 100% de ese resultado. Entonces, claro, sería 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4, pero ya no sería 3 más 3, no, sería el resultado, sería 4 más 4, 8. Entonces la curva empezaría a hacerse hacia arriba, ¿no? O sea, exponencialmente, una gráfica exponencial, ¿no? Pues cuando hablo de exponencial, en diferencia de algo lineal es eso, ¿no? Pues lo que quiere hacer un poco Tesla es también, cuando tú haces eso, también al estar en más coches, pues son más información y obviamente pues al final enriquecen muchísimo más ese tipo de tecnologías, puedes ver más fallos y puedes corregirlo mucho más fácil, ¿no? Y porque al fin y al cabo, si habéis visto algo de tema de inteligencia artificial, para tema de entrenar inteligencia artificial, como hacen falta tantas muestras y tal, lo que se hacen es alquilar o superordenadores de estos que se utilizan porque tienen una potencia de cómputo brutal, o bueno, o coger de granjas, de incluso de minado, y todo eso también se puede hacer con el tema de las gráficas, que a nivel de cómputo tiene más que una CPU y también se suele utilizar, ¿no? Entonces, también estaría interesante el tema de licenciar, y esto es lo que os decía, que todo esto venía por cómo se ha licenciado y el interés que puede tener en licenciarlo o hacerlo exclusivo, que Apple, pues yo también creía que, bueno, al principio los primeros rumores fueron un poco eso, Apple también había tirado un poco por el tema de inteligencia artificial, en el tema de los coches, tema de autopilots, y donde también creo que compró alguna empresa relacionada con ello. Todo se esperaba que lo que hiciese Apple es integrar todo eso, igual que lo hace con el Apple CarPlay, licenciarlo y dejar que otras empresas, por ejemplo BMW, lo integren en sus propios coches, pagándole pues X por cada coche vendido, por ejemplo, ¿no? O que se le cobre un servicio X al usuario. Todo eso, pues al fin y al cabo, dependiendo de cada empresa, pues quiere una cosa u otra.
pero finalmente parece ser que lo que van a hacer es sacar su propio coche. Obviamente Tesla a nivel de infraestructura en lo que es el sector del automovilismo pues no puede competir contra otras empresas donde bueno pues tienen fábricas donde ya están incluso todo amortizado. ¿Qué me refiero con amortizado? Pues que si tú haces una inversión de 1.000 millones de euros para fabricar tu coche, al fin y al cabo esa inversión tienes que recuperarla poco a poco. O sea, me refiero que tú en el coche, imagínate que solo fabricarlo, o sea, haciéndolo muy general, te cuesta fabricar un coche, no sé, 20.000 euros, ¿no? El coche de Apple, por decirlo así. Vale, pues si tú coges y dices, vale, yo para que me salga rentable, porque yo quiero amortizar esta inversión de 1.000 millones de euros en 10 años y estipulo que voy a fabricar unos, yo qué sé, 100.000, por poner alguna cifra, coches, pues lo que hacer es dividir todo eso en la cantidad de coches y entonces esa cantidad que te da, dices, vale, pues esa cantidad me ha dado que son 1.000 euros. Pues esas 1.000 euros es lo que tienes que incrementarle al precio de fabricación, que es el precio de amortización de la planta de fabricación. No sé si queda muy claro, pero más o menos es para que os hagáis una idea. Divides una cosa entre la otra y le sumas ese coste, ¿no? Pues claro, esto es como muy complicado porque es una inversión muy grande para una cosa que no es tan segura. ¿A qué me refiero? Pues que no es que vayas a invertir 100 millones, no, es que vas a invertir miles y miles de millones. O sea, creo que Volkswagen para hacer solamente el cambio de combustión, o sea, bueno, solo, entre comillas, porque es un salto bastante importante, invirtió que era casi 5.000 millones de euros, creo que era más o menos, ¿eh? Y pensad que hay muchas plantas que se llegan a aprovechar. Por ejemplo, el tema del chapado y todo esto, o sea, al fin y al cabo son igual, ¿no? Sí que hay muchas cosas que cambian, pero hay muchas que son iguales. Entonces, esa se mantiene. Y aun manteniéndose son 5.000 millones. O sea, imaginaos lo que tiene que hacer Apple para decir, oye, voy a sacar un coche y voy a probar en este sector donde no tengo experiencia y no sé si dónde voy a funcionar aquí, porque puede ser que entre y no funcione nada, ¿no? No es la primera vez que le ha pasado a Apple, ni a Google, ni a ninguna de estas. Entonces, invertir 5.000 o poner 10.000 millones de euros en una cosa que no sé, pues tiene sentido que hayan hecho esto. Que esto lo que van a hacer es una colaboración con una empresa ya consolidada como es Hyundai, supuestamente es lo que se está filtrando, no se sabe, supongo que habrán tocado varias, a ver cuál de todas les sale más rentable, cuál le da las calidades que ellos necesitan y obviamente cuál le deja mejor precio, ¿no? Que esto pues es lo que suelen hacer también con los paneles de los iPhone y tal, en plan cojo X que tienen un mínimo de calidad que yo estipulo y después de estos cuál es el que mejor relación calidad-precio o mejor precio me dejan, ¿no? Y de esos lo cojo. Pues lo que van a hacer es un poco eso y entonces sacar su coche. Supongo que si en un futuro bastante lejano funciona todo bastante bien, pues supongo que Apple pues ya pegará el paso a esto. Esto también hay otras empresas, por ejemplo, aquí en España, como está Mercadona. Mercadona, por ejemplo, no fabrica por sí mismo, sino que tiene sus proveedores o interproveedores que les fabrican por ello. Esto tiene sus pros y sus contras. Sus contras es que tú tienes que al final pagarle ese porcentaje de beneficio que van a tener solo interproveedores o proveedores, pero su parte positiva es que tú no tienes el riesgo de perder esa inversión, o sea, que la tienen los proveedores, porque la inversión la hacen ellos en maquinaria y no la haces tú. Entonces va un poco por ahí, en plan, no ganas tanto, pero sigues ganando y es más estable. Eso es lo bueno de hacerlo de esa manera, ¿no? Y obviamente, pues si tú ves que estás muy consolidado, que después el mundo tecnológico ese donde estás metido no es tan cambiante y tal, ¿a qué me refiero con eso? Porque si tú te metes, por ejemplo, en el sector de las televisiones, donde se cambia bastante el tema de las tecnologías de lo que son los paneles, pues claro, hacer una inversión tan grande en una planta de fabricación para, por ejemplo, hacer plantas, o sea, televisores IPS, pues tienes que vender muchísimo para que te salga rentable en muy poco tiempo. Porque tú imagínate que ahora lo inviertes, pero piensas amortizarlo en 70 años. Pero claro, a los 30 han salido el panel OLED y te come los IPS. Pues claro, no lo vas a amortizar y al final vas a tener esas pérdidas. Pues todo eso es lo que se calcula empresarialmente, que por eso cuando me hace gracia cuando se simplifica tanto, que nosotros los ingenieros le decimos simplificar al absurdo, las cosas y entiende que todo es tan fácil, que hay muchísima historia detrás después de todos estos pasitos, que esto que se ve es el último paso de todos, pero para llegar allí hay como años y años de trabajo, de análisis, para llegar a comprender estos tipos de pasos y por qué se han dado esos pasos. Y normalmente los pasos no se dan a la ligera, que por eso yo, por ejemplo, cuando vi el tema de que Apple había cambiado la arquitectura a ARM, os dije, o sea, conociendo a Apple, lo que trabaja y lo que analiza los mercados, me extraña muchísimo que no hayan tenido unos muy buenos resultados o peguen un paso a ciegas sin saber lo que puede conformar, sino que
si han dado ese paso tan importante como ha sido la eliminación de los procesadores Intel, es porque tienen clarísimo que les renta muchísimo cambiar a ARM, tanto por beneficio como también por características de ese tipo de tecnología, ¿no? Así que por eso pasa que, claro, si os doy siempre toda esa información, que creo que a vosotros al final al cabo os gusta bastante porque también aprendéis, pero claro, los podcasts serían bastante largos. Ya he comentado solo 2 noticias y se han hecho ya 25 minutos, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo creo que está bien a nivel de aprender todo esto y también ser conscientes de que todo tiene un porqué y todas las cosas se hacen un porqué y no son tan simples como la gran mayoría de personas se cree. Esto, como siempre os digo, en política creo que es un clarísimo ejemplo de lo que todo el mundo desde el sofá de su casa es político, pero después habría que verlo ahí, analizar todas esas variables, a ver cuál de todas o cuál, porque no hay ningún paso que sea perfecto, sino cuál es el paso menos malo, más o menos se podría decir algo así. Y bueno, pues lo del Apple Car, como decía, va a utilizar a Hyundai para que fabriquen su coche y se espera que se lance en 2027. O sea, ya os digo, o sea, llevan muchísimos años, que seguramente es todo lo que esté trabajando Apple en este proyecto, y a lo mejor puede llevar como 10 años trabajando en esto. O sea, y ya os digo, o sea, se prevé que se lance en 2027. O sea, aún quedan 6 años más. Y a lo mejor este tipo de proyectos son los que llegan y a lo mejor cuando llegue 2025 ven que no les sale rentable, de que yo qué sé, o Tesla se ha hecho súper potente, o ya lo es, pero es ultra mega potente y no es factible competir contra ellos, o no tienen un valor añadido en el mercado que pueda hacer competencia, y a lo mejor lo dejan. Dicen, oye, esto no se puede sacar. Por ejemplo, esto es una cosa que pasó, o por ejemplo, también una cosa que hay que pensar también es que hay un montón de tecnologías que ya están inventadas y están inventadas desde hace muchísimos años. Lo que pasa, como siempre os digo, al fin y al cabo, en el mundo tecnológico, sobre todo, aunque suele ser muy general en todos, es una balanza, donde unas cosas, unas variables, dependen de otras. Y si una de esas variables no funcionan, todas las de a su alrededor no funcionan. ¿A qué me refiero con esto? Pues que, por ejemplo, el ejemplo de las Google Glass, ¿no? Las Google Glass son esas gafas inteligentes que se presentaron, no sé si fue en 2010 o así, hace ya bastante tiempo, y que pues te daba esa visión artificial o de realidad aumentada sobre el terreno. ¿Qué pasa? Pues que la limitación ahí era la batería, o sea, tenías que tener una batería muy cutre, creo que te durara 3 o 4 horas, y donde una gafa costaba 2.000 euros. Entonces dices, hostia, es que a día de hoy la tecnología que hay a día de hoy en baterías no nos llega a dar esto, o sea, no da ese mínimo de calidad. Al fin y al cabo se paró ese proyecto y no significa que se cancele, a lo mejor eso lo que hace es que se archiva. Todo lo que se ha hecho ahí nunca se pierde, porque incluso a lo mejor lo que se ha descubierto en ese proyecto se suele reutilizar para otros proyectos, porque hay muchas invenciones en lo que es el mundo empresarial, de producto y tal, que al fin y al cabo es coger una cosa que se ha inventado en este sector, esa tecnología, y aplicarla en otro sector. O sea, me refiero de que, por ejemplo, la Kinect esta que había, la cámara esta de Microsoft de la Xbox, que lo que hacía es que o sea, te localizaba a ti en 3D y después te sabía la profundidad y tal, ¿no? Esto está inventado desde hace un montón de tiempo, pasa que se utiliza en el sector militar. ¿Qué pasa? Pues que eso al fin y al cabo se cambió y se empezó a utilizar en la Kinect. Y después esa tecnología, esas patentes las compró Apple y la ha empezado a meter en el Face ID. O sea, mirad cómo ha ido cambiando de sector y ahora hay incluso sectores que mejoran o que funcionan mejor ese tipo de tecnologías. Y la única invención ha sido coger una tecnología que ya existía y aplicarla a otra utilidad en otro sector. Eso hay 200.000, incluso me atrevería a decir que a lo mejor la gran mayoría de cosas en el mundo tecnológico empresarial suelen ser así: coger una cosa que funciona aquí y ponerla en otro sitio y que funcione igual o mejor o que te dé X funcionalidades, ¿no? Y ahora con inteligencia artificial esto va a ser la hostia, porque va a ser en plan inteligencia artificial aplicada a esto, donde, por ejemplo, en el sector de la medicina se está metiendo muchísimo el tema de inteligencia artificial para hacer, por ejemplo, el tema de las vacunas de ahora. También hacen predicciones de cómo puede llegar a funcionar según todas las muestras que tenemos analizadas desde hace un montón de años, ¿no? Claro, esa potencia de cómputo que tenemos ahora no lo teníamos antes y donde te puede dar todas esas predicciones que antes no se pueden llegar a hacer, ¿no? Y bueno, os pongo un montón de ejemplos para que todo lo que os digo se llegue a entender. Como os decía, si tuviese que hacer siempre todas estas explicaciones de todo, se harían podcasts súper largos, pero creo que merece la pena que entendáis estas cosas para cuando yo os diga esto es esto,
penséis el por qué os suelo decir eso. O sea, porque hay muchas cosas detrás, las cuales, pues, lo voy explicando poco a poco en los podcasts que voy diciendo, ¿no? Y bueno, pues en 2027 se estipula que esté este Apple Car. Y es que yo lo que veo del mundo del coche eléctrico, que veo en un futuro, que van a ser súper baratos. ¿Por qué? Porque a nivel de fabricación no es tan compleja lo que es un coche eléctrico de un coche de combustión. Seguramente que ahora venga el típico ingeniero mecánico, que yo lo entiendo, o sea, yo aquí generalizo muchísimo. Y me dirá, no, tal, pero si tú sabes lo jodido que esto tiene que tener un controlador, que no sé qué. Sí, sí, a ver, no significa que lo pueda. Bueno, también hay gente que lo ha hecho en su casa. Creo que aquí en Murcia hubo un profesor que lo hizo, pero bueno. Aparte de eso, digo que en comparación al de combustión, lo veo mucho más simple. O sea, muchísimo más simple respecto a uno de combustión. O sea, tú fabricar un coche eléctrico en tu casa, sí, basándote a lo mejor en otro, lo que sea, es factible. Vale, coger y fabricar tú uno de combustión en tu casa, motor, pistón y todo eso, ¿es factible? Ahí está, ¿no? Ahí está un poco la complejidad. Eso es a lo que me refiero. Hay mucha gente que he visto que se ha fabricado coches eléctricos en su casa soldando pilas y mierdas de estas varias, pero no veo tanta gente que haya fabricado un motor en su casa así como el que no quiere la cosa. Más o menos eso, ¿eh? No significa que no exista, pero hay menos tipo de personas que hagan eso. ¿Qué pasa con esto? Pues que al ser más fácil, habrán más empresas que compitan, incluso seguramente que veremos que Google también se meta en este campo, Huawei, incluso creo que fue Sony que ya presentó un prototipo donde metía algunas de sus especificaciones en un coche prototipo que se esperaba que era más tipo tecnología, pero ¿quién dice que no se meta también en este ámbito, ¿no? Y esto es lo que veremos, que yo creo que van a ver mucho. Esto favorece siempre al usuario. Cuanto más competidores hay en un sector, más bajan los precios. Incluso un ejemplo muy claro, seguramente, da igual donde trabajéis en el sector que trabajéis, pero si son sectores que suelen haber ramas muy específicas, por ejemplo, la sanidad creo que es un claro ejemplo. O sea, si tú te vas a una máquina de sanidad, la complejidad de fabricación puede ser que no sea mucho más de lo que cueste fabricar o de lo que cueste fabricar, no sé si decirlo así, sino a lo mejor de lo que hace falta o lo que hace falta conocer para fabricar esa máquina, ¿no? Pues muchas veces no es nada complejo. Lo que pasa que como son muy pocas las máquinas que se llegan a hacer, lo que hace es que hay mucha menos competencia y aparte lo que os decía de la amortización de la fabricación es mayor, porque ese precio que has metido ahí se tiene que dividir entre menos productos. Entonces eso es lo que hace que suba mucho. Entonces cuando en un sector hay algo muy específico, por ejemplo las impresoras 3D hace un montón de tiempo, eran ultra mega caras, cosa que ahora son bastante baratas, o sea, son muy asequibles para casi todo el mundo. Y ahora, pues yo, por ejemplo, la que hice el vídeo, que es súper aconsejable, que era la Ender 3 Pro, creo que recordar, o la Ender 3 a secas, me costó 130 euros. O sea, un regalo. O sea, para mí lo que me da de usabilidad esa impresora y lo que es, 130 euros para mí es un regalo. Claro, eso antes te metías y hace muy poco tiempo, o sea, mínimo te costaban 700, 1000 euros o algo así, que ya el precio estaba bien. Y ya antes, pues, te metías en cosas inasumibles. O, por ejemplo, las televisiones 4K cuando empezaron y todo eso, ¿no? Por eso, cuanto más competencia haya en un sector, muchísimo mejor, porque van a bajar muchísimo más los precios y el usuario nos va a rentar muchísimo. Y yo creo que los coches eléctricos va a pasar un poco así. Después también creo que se va a juntar con los coches de alquiler y el tema de compartir cosas y que no sean nada propio. Creo que eso también va a ser un estilo de negocio que va a llegar, a lo mejor aquí en España va a tardar un poco más, pero en mercados más adelantados, por ejemplo, como el estadounidense y tal, creo que sí va a empezar a llegar, o si, bueno, ya está en el tema de Uber y tal, pero bueno, se va a enfatizar más y sobre todo lo de no tener un coche propio va a estar ahí, esa idea. Y yo creo que son factores que harán que los coches eléctricos bajen más de precio, aunque ya os digo, tampoco renta de que nadie quiera comprarse un coche, porque entonces lo que hará es lo contrario, que subirán los precios. Bueno, también voy a comentar otra de las noticias, esta está bastante interesante, y es que Bravia, o sea, Sony acaba de lanzar Bravia Core, que es como una alternativa a Netflix, por decirlo de alguna manera, donde estarán las películas que tienen, o sea, licenciadas por Sony Picture Entertainment, o sea, bueno, licenciadas no, son hechas por su productora IMAX Enhanced, que la verdad es que yo estas personalmente no la conocía. A lo mejor me diréis, bueno, sí, esta película hicieron, pero Sony sí que suelen tener, o sea, suele ser una muy buena productora.
Y sobre todo una cosa que me ha gustado mucho y muy interesante es el bitrate. ¿Que el bitrate qué es? Pues como pasa en el códex y todo en la tecnología, tanto imagen, audio y tal, va todo muy ligado, es la cantidad de información que mandas por segundo. O sea, cuando más información mandas, más rico es eso. Otra cosa es que llegues al punto de que llegues a notarlo, ¿no? De que llegues a notar que, como decía, no es todo lineal aquí, sino que es un poco exponencial. O sea, no por decir, por ejemplo, un ejemplo súper simple. Yo te pongo una televisión 4K, ¿no? Y dices, te pongo una película en 480. Te la subo a 720, ¿la has notado? Y dices, hostia, sí, se nota bastante. De 720 te la cambio a Full HD, ¿se nota? Sí que se nota, tal. De Full HD se nota, te la paso a 4K. ¿Se nota? Dice, a ver, yo sí que la veo un poco más nítida, ¿no? Pero tampoco es un salto que se tanto, ¿no? Incluso imagínate que esa televisión de 55 pulgadas es 8K. Y ahora te lo meto en 8K. Y dices, hostia, pues del 4K al 8K en 55 pulgadas no lo llega a notar tanto, ¿no? Entonces, esto es lo que os quiero reflexionar, de que muchas veces hay cosas que dices, tengo que pegar un salto muy grande, porque para meter contenido en 8K sin compresión en esa televisión necesito un mando de ancha brutal, y no se va en realidad a notar tanto. O sea, que si te lo pongo en 4K lo vas a ver muy parecido. A lo mejor sí, vas a perder en calidad, sí, pero no llega a percibirse tanto, ¿no? Sí. Y más una persona amateur que pone la tele y no se pone a fijarse tanto en los detalles. Incluso en Netflix esto se hace mucho con los colores. O sea, tú cuando haces una compresión de un JPG, lo que haces es eliminar colores. O sea, entre el blanco y el negro hay infinitos grises. O sea, tú puedes ponerle un poquito, que eso puede ser cifras que 0,00001 un poco más de negro. Así, infinitamente, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que cuanto más colores tengas, más información tienes y más ocupas los archivos. Lo que hacemos es eliminar X colores, lo que hacemos es que pese menos. Y esto en Netflix se ve muchísimo, vamos, tiene una compresión bastante hardcore, o sea, bastante dura, y donde, por ejemplo, en zonas oscuras, en los cambios de negro a gris se perciben ahí unas pedazo manchas bastante imponentes. Sobre todo en televisores no OLED, o sea, en IPS y tal, se aprecia mucho, pues en OLED se ve todo negro, incluso yo, por ejemplo, estoy viendo la de Star Wars y las zonas oscuras en OLED se ven una mierda, porque se ve todo exactamente igual de negro. Eso es lo malo del OLED también. Y bueno, como os decía, aquí lo que tenemos bueno de este Bravia Core es que tendrá 80 megabytes por segundo. Para que os hagáis una idea, Amazon y Netflix tienen más o menos un bitrate de 20 megabytes por segundo. O sea, tiene 4 veces más de información que Netflix y Amazon. Esto hace que pues podamos ver más colores, podamos tener un mejor audio, todo eso, ¿no? Entonces son cosas que se llegan a apreciar y también os digo que todo eso también tiene que ir equilibrado. O sea, no significa que porque tú tengas 80 megabytes de bitrate, después o tu tele sea compatible. Por eso mismo también, esto lo que quiero comentar, que aquí es una duda que tengo. Bueno, a ver, aquí especifica que para tener unos 80 megabytes por segundo estables, o sea, que no baje y haga 80, 65, tal, sino que sea 80 todo el rato, necesitas unos 115 megabytes por segundo estables o sea, de fibra, ¿no? De fibra. Esto, en mi caso, dudo que sea, porque yo que la casa que tengo, al ser 3 plantas y tal, pierdo muchísima conexión. Y aunque tenga 600 megas, pierdo muchísimo. E incluso, bueno, ya os haré un podcast de ello. Sí que entiendo que la gran mayoría de la gente tiene su televisión con el router bajo y eso es la hostia, porque va directo, eso sí, siempre que tengáis un Ethernet compatible y que os dé el máximo bando de ancha. Y aquí pues creo que va a ser bastante disfrutable. También gracias a tener tanto bitrate y tanta información, lo que dice que también va a ser compatible con soporte con HDR10 y audio DTS 5.1. Como os decía, mejora tanto en vídeo como en audio. O sea, cuando hablamos de HDR, al final es el rango dinámico es mayor, o sea que tenemos más colores, lo que os comentaba, ¿no? Más colores, más información y tal. Y cuando ponemos HDR10 es que, pues, que tenemos aún más. y va un poco así, ¿no? Y aquí está la frase clave, que esto es lo que no he investigado mucho y la verdad es que tampoco he visto mucho, que es que pone Bravia Core llegará exclusivamente con los nuevos televisores de gama Sony Bravia XR, que aquí yo creo que también ha utilizado un poco la nomenclatura de Apple, que creo que es XDR, de los paneles suyos estos de 6.000 pavos, y bueno, y de los iPhone, claro, 2021.
Y bueno, esto es la duda, o sea, me refiero, supongo, cuando dice que llegará exclusivamente, no sé si es que solo se va a poder reproducir ahí y después va a tener que pagar, o lo pone como un complemento aparte, o sea, en plan, un complemento que complementa la compra de la televisión, o sea, que te lo incluyen. Eso sería la hostia, sinceramente. O sea, que digas, oye, por comprarte esa tele vas a tener este servicio vitalicio con la tele. O sea, vas a poder reproducirlo en esta tele lo que quieras. Eso sería muy, 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 muy interesante. Incluso Sony, la verdad es que se habla bastante poco de ella, pero sinceramente no sabría deciros, pero creo que monta paneles LG. Y suelen ser bastante buenos y en relación calidad-precio tampoco está nada mal. Y encima trae Android TV, o sea que para mí suelen ser unos televisores que no se habla mucho de ellos, pero son bastante interesantes, ¿eh? No estoy muy puesto en los modelos concretamente de Sony, pero lo que he visto por ahí pinta bastante bien. Y bueno, he hecho, como no, una encuesta en mi canal de Telegram, @review4you, donde ya estamos cercanos a las 5.000 personas. Y yo le he dicho, bueno, ¿qué os interesa? O sea, ¿os interesa en realidad estos 80 megabytes por segundo de bitrate? Y el 63%, la gran mayoría, y yo me uno, ha votado que sí, pero que no sería algo que cambiaría de... por el que cambiaría de servicio. O sea, no dejaría de utilizar Netflix para utilizar este Bravia Core por esto solo, sino que sería como algo que suma, pero que no sería clave, ¿no? Después, otros que sí que le da muchísima importancia, un 15%, o sea, bastante más de lo que me esperaba. La verdad es que me esperaba que muy poca gente votase eso. Y un 22% no llego a notar la diferencia. Esto es lo que os digo. También, obviamente, lo típico que te dicen es que no noto la diferencia porque aún no lo has probado. O sea, muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, tú cuando ves un panel OLED por primera vez, esto creo que, por ejemplo, los Mac fue algo clave. O sea, lo de la pantalla retina, todo decíamos, menuda mierda, una pantalla retina, si esto es marketing puro, no sé qué, no sé cuánto. Sí, vale, cuando pasas de lo que era antes no retina a retina, que esa cantidad de... O sea, bueno, como ese escalón que marcó de calidad mínima Apple para ser retina, pues dices, joder, o sea, es que ahora mismo pego un paso hacia atrás y me sangra la retina de los ojos de ver los paneles anteriores, ¿no? Y ahí es donde notas esa calidad. Y yo creo que iba a ir un poco así. O sea, tú cuando te cambias, o sea, dices, bueno, sí, se nota un poco mejor, pero cuando ya te acostumbras a ello, es cuando dices, hostia, es que vuelvo atrás y es como, uff, esto, por ejemplo, yo noté mucho el cambio de PlayStation 3 a PlayStation 4. Cuando lo vi los primeros juegos de PlayStation 4 dije, hostia, a ver, porque es que el cambio de Play 2 a Play 3 para mí fue brutal. O sea, para mí fue de los cambios que yo flipé. Pero claro, de Play 3 a Play 4 dije, bueno, no está mal. Pero claro, después di el salto hacia atrás y vi los juegos de Play 3 y dije, hostia puta, es que ahora sí que se nota esto una barbaridad, ¿no? Obviamente también los primeros juegos de PlayStation 4 son de transición y se notan menos. Pero bueno, también comentarlo. Y bueno, vamos a pasar también a la siguiente noticia y donde se ha filtrado, o sea, hablé ayer y expliqué cómo podrían, como os decía, cómo podría funcionar los AirTags, que obviamente no es así, no está claro, o sea, no se ha presentado aún nada, por aquel que tenga esa duda, que yo la verdad es que muchas veces las cosas las digo y creo que está la lógica esa de que yo no tengo los AirTags, pero después me encuentro con gente de que esa duda no la tiene clara. Pero bueno, lo comento por si acaso, ¿eh? Pues se ha filtrado, no de los AirTags, sino se han filtrado los accesorios de Nomad, que Nomad es una marca que yo tuve fundar de ellos, de piel sobre todo, que está bastante bien. Yo es una marca, a ver, no es que sea ultra mega fan, pero está bien. O sea, para tema de accesorios está bastante bien. Y donde se ha filtrado algunos de los accesorios que van a tener para los AirTags, sobre todo dos. Uno de ellos es un llavero donde se abre y se mete el AirTag dentro y después se cierra. Y es el típico llavero, parece este típico, seguramente lo habéis visto todo, ¿no? Que tienes tu símbolo del coche, ¿no? En plan, tienes un Citroën y tiene ahí el simbólico del Citroën, por ahí con su llaverico, tal. Pues muy parecido, pero en cuero, mejor calidad y tal. Y dentro se mete el AirTag. Y después el otro accesorio que a mí la verdad es que me ha parecido bastante interesante, o sea, joder, creo que está bastante bien pensado. Son los típicos cables estos que veis, sobre todo, a ver, voy a generalizar, pero sobre todo lo llevan mucho las mujeres, no tanto los hombres, o yo por lo menos no he visto tantos hombres con este tipo de accesorios, que son este cordón que cogen las gafas, ¿no? Y es bastante cómodo, o sea, yo no llevo gafas, pero os lo digo, para cuando te sacas las gafas te las dejas colgadas, ¿no? Y no te las tienes que plegar ni meter aquí en el canalillo de la camiseta ni nada de eso, sino que directamente se quedan colgadas. Esto es bastante útil y cada vez veo más gente que utiliza este tipo de cordón.
Y lo que han hecho aquí es que en el cordón de las gafas, que esto lo han hecho un accesorio un poco universal para cualquier tipo de gafa, lo que han hecho es que en la parte trasera, en la que está por detrás, detrás del cuello, tiene como si fuese un botoncito que se une, que está unido ya al cable, y es donde se mete el AirTag. Entonces, claro, tú al uso no lo notas, pero imagínate que las gafas las dejas en algún sitio, pues tienen los AirTags que hay puestos. Entonces, claro, es una forma de localizar las gafas si las llegan a perder. A mí me parece bastante interesante y bastante innovador. Yo por lo menos no había visto nada así parecido, ese accesorio, y está bastante bien. Habrá que ver obviamente los precios porque no van tampoco que sea barata, pero joder, está realmente bien. Y aquí he hecho un par de encuestas más, sobre todo una de ellas me ha parecido muy interesante. Una de ellas ha sido el qué tipo o sea, el tipo de producto de IRTA, o sea, localizadores, ¿te parece interesante? Bueno, aquí ha habido casi un 50-50 de sí y no. Gana un poco más el sí, un 52 y un 48 que el no. Yo sí que lo veo bastante interesante, pero depende del precio. Y aquí es donde viene la segunda pregunta. ¿Qué rango de precios, cuál crees que sería el precio justo para este tipo de localizador? Pues el más votado es que aquí a lo mejor después lo he pensado en plan de no significa es cuál es el precio que tú quieres, sino cuál crees que sería el lógico o el que Apple, bueno, el que Apple o cualquier empresa puede llegar a meterlo, ¿no? O sea, es como yo quiero un iPhone en 5 euros, pero sé que no va a estar en 5 euros, ¿no? Pues más o menos eso. Aquí lo que más ha ganado ha sido el rango de 5 a 10 euros. También os digo que es un creo que a nivel electrónico no va a tener tantos componentes ni será tan caro, y por lo que creo que tampoco el coste de fabricación será realmente alto. Incluso también creo, viendo las réplicas de China, que van a ser ultra mega copiados hasta la saciedad estos AirTags en China. O sea que si salen a un precio alto, en China se van a vender como a churros esas copias, creo yo, ¿eh? Todo habrá que ver también si llegan a poder llegar a copiar ese código interno que hace que funcione. Bueno, de 5 a 10 euros sería el que hagan con un 52%, después de 10 a 25 euros, que será el de 29, será un 29%, el de 25 a 40 euros, que ese es el que yo he votado, un 16%, de 40 a 65 un 3% y más de 65 un 0%. Yo he votado que creo que esto debería costar entre 25 y 40 euros. Creo que sería un precio justo. Pero creo que va a costar más de 65 euros, por lo menos los AirTags. Yo creo que los AirTags te van a meter la típica de 2 AirTags por 100 euros mínimo o un AirTag por 69 o algo así. Yo creo que te van a pegar un soplo bastante importante a Apple en eso. Y claro, ahí lo que dices, sí, habrá gente que compre chinos, pero por un AirTag que venda Apple es como que ha sacado el mismo beneficio que el chino que haya vendido 15 AirTags de los suyos. Más o menos los márgenes de beneficio van a ser brutales. Y esto yo creo que es mucho lo que veo en Apple. O sea, ellos te ponen el iPhone, que es como la parte que te retiene en este ecosistema, y todo lo de su alrededor, todos los accesorios, son los donde de verdad tienen unos márgenes de beneficio brutales. Porque, ya os digo, sonido, por eso de que Apple se ha metido tanto en el sonido, hay unos márgenes increíbles. Ya visteis el vídeo que hice yo en mi canal de YouTube fabricando un HomePod Pro Max que medía casi 1 metro. O sea, con unos altavoces de coche, o sea, es brutal el sonido y os hice un vídeo de cómo fabricarlo en vuestra casa, o sea, cualquiera puede seguir ese vídeo y fabricárselo, ¿no? Y me costó un precio de 100 euros, obviamente me diréis, bueno, 100 euros después tienen su margen de beneficio, no, a ver, yo estoy pagando con esos 100 euros todos los márgenes de beneficio de los componentes que he comprado, o sea, más o menos podría estar un poco por ahí. Pasa que imaginaros los márgenes de beneficio que manejan las empresas que trabajan en el audio. O sea, ya os digo, O sea, pueden tener casi un 1000% de beneficio. Puede ser realmente brutal, Incluso si te metes, esto a mí me parece bastante curioso, te metes en Alibaba. Alibaba, si sabéis, es la parte del grupo Alibaba que es el que tiene AliExpress, pero que va al por mayor. En este puedes comprar cosas al por mayor, incluso hay numerosas empresas en España que solo se dedican a comprar en Alibaba, a ponerle su marca y venderla en España a 10 veces más de precio. Hay 200.000 de esas, pero así, muchas, 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 muchas. Y está muy bien porque te hace ver, o sea, ese chino que te lo está vendiendo y está ganando dinero. Y a lo mejor un auricular te lo vende 6 euros la unidad. Y está ganando el dinero. Y aquí lo venden ese mismo auricular a 30 a 50 euros. Obviamente después hay otras cosas como el tema de los impuestos, marcado CE y garantías que tienes que poner. Pero tampoco digamos que todo eso cuesta tanto dinero. Y
¿Y qué pasa? Pues que imagina el coste de fabricación para que ese chino te lo venda a 6 euros y él gane dinero. Y después el margen que tiene. O sea, es brutal en el audio. Y por eso también hice un poco el vídeo este de cómo fabricar un Apple HomePod Pro Max de 1 metro de grande. Lo tengo aquí en mi habitación, es que es brutal. Incluso muchas veces no lo utilizo porque es que reviento, reviento los vecinos. Y con una placa de sonido que no acuerdo cuántos vatios era, pero en plan de se cepilla al HomePod más top de Apple y tiene hasta AirPlay y todo. O sea, imaginaros. Entonces era un vídeo bastante interesante para ver ese tipo de cosillas. Y claro, es lo que os decía, aquí Apple los accesorios tienen unos márgenes de beneficio brutales, 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 brutales. Y por eso en sonido, y mira tú que yo soy muy friki del sonido, me encanta mucho el sonido, creo que no se no todo vale lo que eso. O sea, por ejemplo, hay otras marcas, si de verdad te gusta el sonido y no te gusta la inteligencia o el ecosistema de Apple, que es otra cosa, ¿eh? Hay gente que se compra de Apple y es por la chaca que tiene buen sonido. A ver, tiene buen sonido, pero es como el margen que os decía, ese margen mínimo de calidad que pone Apple, pero no significa que sea el mejor sonido. Ahí también hay que diferenciar eso. El que quiera el mejor sonido posible por ese precio, no se compra Apple. Incluso si conocéis a gente audiófila y super friki o mega friki del audio, seguramente que esa gente no tendrá los AirPods Max. O sea, como uso principal, ¿sabes? Eso también apuntarlo. Así que, bueno, seguimos y creo que está bastante interesante. Creo que va a costar más de 60 euros. Y bueno, también han salido un Chromebook de Samsung, que la verdad es que es un poco carete. Tampoco quiero comentarlo porque se ha hecho esto un poco largo. Pero bueno, también comentarlo que lo tenéis todo ahí. Como os decía, en la web reviewforyou.com tenéis todas las noticias. También las tenéis todas completas, o sea, toda la información, las fotos y todo, tanto en Telegram, en mi canal de Telegram, @reviewforyou, y en Instagram como reviewforyou. También todo se comparte automáticamente. Y como os decía, lo bueno de la web que tenemos ahora es que directamente también puedes escuchar los podcasts y todo. Creo que viene bastante bien de cara a que te abre nuestra web, o sea, y puedes leer las noticias. Que eso sí, lo que me decir mucho que os gusta es porque están ultra resumidas. O sea, si tú quieres ver las especificaciones de este Chromebook, no hace falta que te cuente cómo nació Samsung, después lo que es un Chromebook y finalmente las 3 últimas líneas te diga las especificaciones reales de esto. Y te hayas leído aquí un pedazo post de 500 palabras, ¿no? Pues claro, para ello lo que hago es coger la esencia, lo que de verdad importa de cada cosa y ponértelo forma aquí, en plan de coño, ¿para qué te quieres leer un post tan largo para saber que esto tiene esto? Y ya está, ¿no? Pues eso es igual, incluso hay noticias que son muy cortas, en plan de ya está disponible el Tesla Model Y, pam, pues te lo pongo y ya está, ¿para qué hace falta que te leas un post de 500 páginas, ¿no? Esto es lo que os está gustando bastante y me lo comentáis. Y como os decía, ahora también podréis escuchar el pod, o sea, estos podcasts, también podréis escucharlos directamente ahí. Y los tenéis todos, o sea, no solamente uno, sino que hay un reproductor ahí de iVoox que puedes ir seleccionando el que tú quieras y poniéndolo. Así que también mola. Y también, como os decía, si tenéis más, o sea, si por ejemplo me queréis encontrar en redes sociales y todo eso y no lo aclaráis, que dudo porque está en todo Review for You, pues te metes en reviewforyou.com enlaces y ahí están todos, 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 todos y puedes encontrarme. Y como siempre también, cualquier cosa, cualquier sugerencia, redes sociales, Twitter, Instagram, sé que me has llegado a hablar por Instagram, pero prefiero Twitter. Y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube, donde hice ese vídeo de explicando cómo lo hago aquí, por qué se condensa y el fallo de diseño que han tenido, por lo menos que no lo han llegado a pensar Apple en los AirPods Max. Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo podcast de Review for You. Adiós.